Hermanos, buenos días. Los saludo con la gracia y la paz del Señor Jesús. Yo quiero en este 17º día de ayuno compartir algo especial con ustedes. Quisiera que abras tu Biblia en el libro de Primera de Juan y vamos a ver algunas marcas o algunas pruebas de una persona que realmente conoce a Dios. Nosotros sabemos que Dios nos ha llamado y hemos estado hablando al respecto del amor de Dios en estos días. El amor de Dios habita en nosotros. Mas hay ciertas pruebas. De aquí en la epístola de Juan vemos por lo menos 8 pruebas de alguien que conoce a Dios. La primera prueba está en el capítulo 2, el versículo 4. Dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces la primera prueba de que nosotros conocemos al Señor es si guardamos sus mandamientos, ¿sí? Y aquí no estamos hablando de los 10 mandamientos propiamente dichos. Estamos hablando de aquellos mandamientos, aquel mandamiento que Jesús nos dio, resumiendo toda la ley, que es ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros guardamos esos mandamientos, entonces nosotros podemos decir que realmente conocemos a Dios. Porque si nosotros no andamos en amor los unos con los otros, no podemos tampoco decir que conocemos a Dios. El hecho de amar a nuestros hermanos es una muestra de que Dios habita en nuestro corazón. Solamente puede amar de verdad aquel que es nacido de Dios, aquel que es nacido de nuevo. Entonces el amor por nuestros hermanos, el amor por los demás, ¿sí? El guardar los mandamientos del Señor, el querer obedecer y honrar su palabra, es lo que es una forma de demostrar que somos realmente de Dios. El versículo 9, en 1 de Juan 2, dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Así que la segunda prueba es el amar a nuestro hermano. ¿Sí? En este tiempo de unidad estamos hablando sobre amarnos, comprendernos, aceptarnos los unos a los otros, andar en un mismo corazón. Y sabes, eso es una muestra de aquel que conoce a Dios. Si tú tuviste realmente un encuentro con el Señor, si tú tuviste una experiencia con el Señor, entonces tú ciertamente tienes la capacidad de amar a tu hermano. ¿Sí? Nadie que pueda aborrecer o odiar a su hermano es alguien que realmente conoce a Dios. Mas, sin embargo, el conocer a Dios, la revelación de Dios en nuestra vida se traduce a través de amor por nuestros hermanos. La tercera prueba es si nosotros no amamos al mundo. Primera de Juan 2.15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos si una persona es de Dios? Porque esa persona no ama el mundo. ¿Sí? ¿Qué es el mundo? El mundo es todo aquel sistema creado por el diablo, que es un sistema anti Dios, que es un sistema que lleva a las personas a alejarse de Dios. ¿Sí? Porque el mundo tú podrías definir de otras maneras. Podrías hablar del mundo en cuanto al globo terráqueo. Tú podrías hablar del mundo en cuanto a las cosas, a las personas que habitan en el mundo. Pero sin embargo, cuando nosotros decimos que no amamos al mundo, nos estamos refiriendo a aquel sistema que el diablo ha creado para cerrar nuestra mente, nuestros ojos para con Dios. Sin embargo, una persona que no ama al mundo, al contrario, ama a Dios, entonces es porque el Espíritu de Dios está en él. Entonces nosotros no podemos amar al mundo. Si nosotros servimos al Señor, entonces el amor del mundo debe ser retirado de nuestro corazón. Y es más, una experiencia que nosotros recibimos cuando nacemos de nuevo es que dejamos de amar al mundo. La cuarta prueba es permanecer en el Evangelio. El versículo 19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Sí, esa es una verdad. Muchas veces dentro de la iglesia inclusive hay personas que no han nacido de nuevo, hay personas que no tienen el Espíritu de Cristo, hay personas que no han experimentado la vida de Dios. ¿Sabes? Muchas veces nosotros nos escandalizamos con personas que salen de la iglesia, que vuelven a su vida pasada, con personas que desisten de su caminar con Cristo. Mas muchas veces esas personas no están simplemente negando al Señor, ellos están reconociendo con sus actitudes que nunca fueron del Señor. Ahora, yo creo algo. Si es que una persona se aparta y esa persona es del Señor, esa persona tarde o temprano va a regresar. Mas como dice aquí el apóstol Juan,
Hay personas que salen de nosotros, que se alejan de nosotros. ¿Por qué? Porque no eran de nosotros. No eran nacidos de Dios, no eran nuestros hermanos. Así que nosotros, una muestra de que nosotros somos realmente hijos de Dios es que nosotros perseveramos en el Evangelio. La perseverancia, la constancia y el compromiso es una muestra de aquel que es de Dios. Primera de Juan 2:29 dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Entonces esa es la quinta prueba. Si nosotros practicamos justicia, somos de Dios. ¿Sí? Aquí dice, aquel que es nacido de Dios hace lo justo. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es justo y la naturaleza de Dios está en nuestras vidas. Entonces nosotros podemos manifestar esa justicia. ¿Sí? ¿Qué es hacer justicia? Hacer justicia es hacer la voluntad del Señor. Hacer justicia es obedecer y honrar sus mandamientos. Hacer justicia no es simplemente hacer una cosa buena aquí y otra cosa buena allá y recibir el elogio de las personas. Hacer lo bueno es que nosotros estamos andando con el Señor. ¿Sabes? Muchos de nosotros podemos tener errores, pero la intención de hacer cosas buenas, la intención de seguir al Señor, la intención de hacer su voluntad es lo que nos califica como vencedores y como santos delante del Señor. Entonces, si tú eres un hijo de Dios, de ti van a fluir espontáneamente las cosas justas. No tienes que esforzarte para manifestar justicia. ¿Sabes? Es como un bebé. Un bebé no tiene que esforzarse para llorar. No tiene que esforzarse para comer. No tiene que esforzarse. ¿Por qué? Porque es algo innato. ¿Sí? Un animal, vamos a poner el ejemplo, un perro, no tiene que esforzarse para ladrar. No tiene que esforzarse para hacer esas cosas porque es natural, es de su especie. Nosotros tenemos la especie de Dios y Dios es justicia. Por lo tanto, de nosotros fluye espontáneamente la justicia. Entonces, muchas veces nosotros nos vamos a encontrar haciendo cosas buenas, cosas justas que ni siquiera las programamos para hacer. Ni siquiera nos damos cuenta más. Parte de nosotros es la justicia de Dios. La sexta prueba, en el capítulo 3, el verso 1. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, y todo el que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, aquel que a sí mismo se purifica, está demostrando que es de Dios. ¿Por qué? Este pasaje que hemos leído nos habla que aquello que está en nosotros todavía no se ha manifestado completamente. Aquella vida que hay dentro de nosotros, ¿sí? La manifestación plena del ser hechos hijos de Dios todavía aguarda un día para manifestarse. Pero sin embargo, nosotros caminamos confiando en esa promesa. Un día, cuando nosotros seamos glorificados, el Señor manifestará en nosotros su naturaleza plena. Pero hasta ese día, hasta que ese día llegue, nosotros andamos purificándonos día a día. ¿Por qué? Porque esperamos en esa promesa. Esperamos en que el Señor venga. Esperamos en que el Señor nos transforme y podamos tener una comunión plena, sin barreras, sin limitaciones con Él. Entonces nos purificamos día a día. Entonces, aquel que a sí mismo se purifica, en otras palabras, aquel que a sí mismo que quiere andar en santidad, que quiere andar en compromiso, que quiere andar guardando la palabra de Dios, entonces aquel que demuestra que es hijo de Dios. Una séptima prueba es que aquel que es hijo de Dios no vive en la práctica del pecado. Primera de Juan 3:6 dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Sabes? El Hijo de Dios peca. Pero el pecado del Hijo de Dios es un accidente. Es algo ocasional. Es algo de vez en cuando. Es realmente un tropiezo. ¿Sí? Pero aquel que vive en pecado es porque no tiene la naturaleza de Dios en sí. Como un Hijo de Dios justo, que espontáneamente fluyen de Él obras de justicia, ¿cómo podría andar en pecado? Una cosa es tropezar y caerse, pero otra cosa es revolcarse en el lodo. Son dos cosas completamente distintas. Nosotros caemos porque tropezamos, porque muchas veces somos engañados, porque muchas veces tomamos decisiones equivocadas, porque accidentalmente a veces hacemos cosas que nuestro espíritu no quiere, pero nuestra carne desea. Ahora, vivir en la práctica del pecado es algo que no es de un hijo de Dios. Entonces aquel
que es de Dios no vive en la práctica del pecado. Y finalmente, vemos en el versículo 19 de 1 de Juan 3 lo siguiente: y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesús, y nos amemos unos a los otros como Él nos ha amado, o como nos los ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en Él. Y en esto sabemos que el que permanece en nosotros por el Espíritu que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, una conciencia que no nos reprende, que no nos acusa. ¿Sabes? Nosotros respondemos a Dios de acuerdo a los pecados que nosotros recordamos. Muchas veces nosotros queremos estar recordando y rebuscando pecados, pero déjame decirte algo: la luz de Dios brilla en nuestro espíritu, y nosotros debemos cuentas al Señor de los pecados que nosotros recordamos. Si tú no recuerdas ningún pecado y tu conciencia no te reprende, entonces tú tienes una comunión ininterrupta con el Señor. Mas desde el momento que tu conciencia te acusa de alguna cosa, entonces eso muestra que hay algo que debes resolver con Dios. Entonces es lo siguiente: cuando nosotros tenemos una conciencia que nos acusa o que no nos acusa, más una conciencia que está mostrándonos lo bueno y lo malo, entonces es una muestra que nosotros somos de Dios, ¿sí? Muchas veces no damos oído a nuestra conciencia, pero nuestra conciencia debe ser escuchada. Estamos en 21 días por la unidad, y nosotros debemos tener certeza de que nosotros hacemos parte de este cuerpo, parte de esta vida, parte de esta comunidad. En el nombre de Jesús yo quiero bendecirte, declarar que tengas un día lleno de Dios, y nos vemos mañana con un nuevo mensaje. Dios te bendiga.